Me toca hablar de política y democracia en América Latina. La política es la que trata sobre las relaciones de poder en una sociedad, sobre las formas de administración de un Estado y la relación entre los ciudadanos y los gobiernos. Para entrar de lleno en la discusión, sin tratar de conceptualizar los términos, vale decir que después de las dictaduras militares de la década de los 70 y los 80, todos los países de América Latina, con excepción de Cuba, adoptaron lo que llaman un sistema democrático. Para no hablar de sistema democrático, yo prefiero decir que todos adoptaron gobiernos constitucionales. Todos los países adoptaron gobiernos en el marco de un orden jurídico constitucional, unos más democráticos que otros. Para hablar de un régimen democrático, tenemos que hablar de garantías a los derechos humanos. Un régimen democrático, un gobierno democrático, es aquel que garantiza los derechos como el respeto a la vida, como el respeto a la privacidad, a las manifestaciones culturales, el pluralismo, el respeto a la justicia, al sistema judicial y la ejecución de la justicia, entre otras cosas. Quiere decir también que el régimen garantiza las libertades ciudadanas, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de empresa. En el marco institucional, la democracia es aquella donde el poder se distribuye entre las funciones del Estado, cada una actúa en su ámbito con independencia, con autonomía de las otras. Hay elecciones libres de conformidad con la Constitución y la ley. Libres quiere decir sin injerencia necesariamente, sin injerencia alguna del gobierno en los resultados, donde el votante, el ciudadano, expresa sus opciones con total libertad y sin presiones de ninguna clase. Hablamos de democracia cuando en la sociedad hay ciudadanos responsables de cumplir sus obligaciones y también conscientes de reclamar sus derechos o ejercitar sus derechos. Las democracias funcionan con un marco legal establecido, que es estable en el tiempo, que puede evolucionar, que puede cambiar, pero dentro de un marco de seguridad jurídica, donde los ciudadanos están seguros de que sus acciones, si están en el marco de la ley, no serán juzgadas en su contra por un cambio que puede venir en el futuro. Cada país tiene sus características particulares. Yo voy a hacer aquí algunas generalizaciones, pero tenemos que tomar en cuenta que son generalizaciones que de alguna manera abarcan características comunes, pero no queremos dejar de decir que no son necesariamente los grupos de países a los que me voy a referir totalmente iguales u homogéneos. Hay particularidades y cuando uno ensaya una clasificación siempre corre el riesgo de hacer generalizaciones que no necesariamente se aplican por igual a todos. Yo les propongo de los países de América Latina una clasificación de acuerdo con los regímenes políticos que tienen, una clasificación en tres categorías. En primer lugar, se puede hablar de democracias liberales. Aquellos países que tienen un régimen democrático, con las características que yo había mencionado hace un momento, pero tiene un ambiente de libertad para invertir, apertura económica, integración en mercados internacionales, integración de comercio exterior,
Han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, además de algunos entre ellos. Estos países, entre otros, son Chile, Perú, Colombia y México. Hay otros, pero estos son los que más resaltan. Un segundo grupo corresponde a un régimen socialdemócrata. El caso de Uruguay, Brasil, Costa Rica, entre otros, a pesar de que tal vez Brasil, teniendo aquí un brasileño, va a contradecir. Aquí es donde las generalizaciones hay que recibirlas con un granito, ¿no?, de arena. Pero en general, estas socialdemocracias son aquellas sociedades donde el régimen prioriza la política social, justicia social, programas para los pobres, para que superen la pobreza, educación, vivienda, salud pública, como prioridades del desarrollo de esos países, sin perjuicio de que haya libertad de empresa, libertad de inversión y un aperturismo económico. Están dentro de la globalización, pero priorizan políticas sociales para disminuir la desigualdad o la inequidad que caracteriza a todos los países de América Latina. El tercer grupo de países que me pidieron que detalle un poco más es el que yo llamo dictaduras plebiscitarias. No son democracias, no tienen garantías de derechos humanos, no permiten el ejercicio de las libertades ciudadanas, están gobernadas por un caudillo de quien depende la acción del Estado. Estos países, que son Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, a los cuales se unen países menores de las Antillas, son los llamados países bolivarianos, que han adoptado también el llamado socialismo del siglo XXI, que nadie entiende, que no se explica y que poco tiene de socialismo, mucho de nacionalsocialismo. Yo espero que aquí no haya quinta columnistas, porque después de oírme, si es que hay algún quinta columnista, voy a ir preso, no voy a mi casa hoy día. Pero voy a tratar de, en la confianza de que todos somos hermanos, de hablar como si estuviéramos en una democracia. ¿Qué pasa con este modelo? Que es fundamentalmente el modelo chavista, ¿no? El primer gobierno bolivariano fue el gobierno del coronel Chávez en Venezuela, y los demás siguieron de alguna manera la receta. Todos los presidentes de estos países bolivarianos fueron elegidos por el pueblo en elecciones libres. Y todos fueron elegidos porque en su campaña electoral, con inteligencia, con audacia, plantearon una plataforma populista, demagógica, que convenció a la sociedad en general. Son países que tienen una gran población pobre. Yo debería decir que el coronel Chávez, antes de ser presidente electo, fue golpista. Ahí tenemos el caso de un golpe de Estado fallido, pero él era golpista. Los demás no, digamos. Para votarle a Lucio Gutiérrez en el Ecuador, muchos marchamos por la calle, ¿no? Correa también, pero no es militar, no es el tradicional golpe de Estado, ¿no? Entonces llegan al poder por elecciones y luego, ya en el poder, tratan de dominar a las demás funciones del Estado. En el caso ecuatoriano, el presidente Correa logró destituir al Congreso Nacional y reemplazarlo con diputados de su partido o de su organización política. En esa época no era un partido,
era el movimiento Alianza País. El lema es: el Ecuador ya es de todos. El lema es la lucha contra los neoliberales, la larga noche neoliberal, que es aquella que llevó adelante políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, políticas que fallaron en resolver los problemas de la pobreza y de la desigualdad, y que llevaron a la crisis de los partidos políticos que habían ejercido el poder en las décadas principalmente de los 80 y de los 90 y de principios de este siglo. Entonces, la población ecuatoriana, igual que la boliviana y la venezolana y la nicaragüense, estaba harta de los programas de ajuste que no hacían nada más que empobrecer a esa población y ajustarle financieramente. Entonces, con el apoyo de la población, sin duda con el apoyo popular, Correa logró captar el Congreso Nacional. Con el Congreso Nacional a su favor, él llamó a una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución, la receta de Chávez. La nueva constitución ecuatoriana, que es un mamotreto de 444 artículos, yo creo que es un récord mundial. 444 artículos tiene la Constitución. Es una Constitución que dio poderes extraordinarios al Ejecutivo, estableció, o sea, mejoró a Montesquieu. En vez de 3 poderes del Estado, hay 5 en el Ecuador: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, y el poder de participación ciudadana y control social, que establece que toda participación ciudadana tiene que ser canalizada a través del quinto poder. El tema control social, en efecto, es el control de la sociedad, pero no es esa la intención de los que redactaron la Constitución. Se refiere a que en los órganos de control del Estado, como la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Contraloría General, Procuraduría de la Nación, este quinto poder de participación ciudadana y control social es el que escoge a los miembros de esos organismos. En base a una meritocracia, se convoca concursos y se califica, se toma exámenes, literalmente quiero decirles. Van a un aula los candidatos, algunos juristas de mucho prestigio. Si ustedes vieron la prensa de anteayer, hay un abogado que dice que se arrepiente de haberse sometido al concurso, porque lo descalificaron. Estos concursos tienen un examen, revisan el currículum, los antecedentes académicos y profesionales, y luego hay una entrevista personal. Entonces, como ustedes pueden adivinar, quienes van a esos cargos, y así como los cargos de jueces, son afines al gobierno. Luego de la aprobación de la Constitución, el presidente decidió que hay que convocar a nuevas elecciones, porque la Constitución permite una reelección solamente. Entonces, habían corrido 2 años desde que fue electo y el presidente decidió que va a haber una elección bajo la nueva Constitución, que no es reelección. Y ganó esa elección, abrumadoramente, con 70% de los votos. Elección no manoseada aparentemente, ¿no? Legítimamente ganada. Nadie discute que el presidente Correa ganó las elecciones legítimamente, con oposición a propósito. O sea, a diferencia de Venezuela, la oposición ecuatoriana sí actuó, sí está en la Asamblea Nacional. No se retiró, como en Venezuela se retiró en el primer periodo de Chávez y le dejó la vía libre. No, aquí no. Entonces el presidente está cumpliendo el 4º año de este segundo mandato, el 6º año en el poder en el Ecuador. Va a haber elecciones en el mes de febrero
del próximo año. ¿Cómo gobiernan? Bueno, en primer lugar, como dije, dependen de la figura del presidente, el gran caudillo. En segundo lugar, dan gran importancia a la imagen del presidente. Hay muchas cadenas nacionales, cadenas de televisión, de radio, gran publicidad gubernamental en la prensa, de lo que hace el gobierno. Y el gobierno se ha dedicado a hacer algunas cosas. El sistema de carreteras del Ecuador nunca ha sido tan bueno. Nunca. Construye colegios, construye hospitales. Entonces, viviendas baratas. Ha creado el bono, el bono de la pobreza lo creó el gobierno de Jamil Mahuad en el año 1999. Hoy se llama Bono de Desarrollo Humano. 2 millones de ecuatorianos reciben el bono de desarrollo humano. 2 millones de ecuatorianos. El 30% de la población económicamente activa. Y son jefes de familia. Se busca enemigos creíbles. Entonces se ataca a la prensa. Se apresa a quien disienta con el presidente. Se enjuicia al diario más grande del país, a sus editores, a sus dueños. Se le enjuició por $80 millones de indemnización por decir que el presidente ordenó disparar al hospital de las Fuerzas Armadas durante el supuesto intento de golpe de Estado en el año 2010. El periodista, el articulista, sostuvo que el presidente ordenó disparar al hospital. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y en su rescate hubo una batalla delante del hospital de las Fuerzas Armadas, cuando habían pacientes civiles, no solamente militares. Por eso fueron enjuiciados, el presidente los perdonó graciosamente por la presión internacional, sí, presión internacional y nacional. Se estigmatiza la oposición. Hoy día hay el pueblo llano y los pelucones. Los pelucones son los privilegiados. Debería decir, somos los privilegiados. Todo el que maneja un buen auto es un pelucón, el que tiene casa propia es un pelucón, el que vive en los barrios es un pelucón. Y no solo es pelucón, sino que es aniñado, además. Y luego, ¿por qué le llamo plebiscitaria a la dictadura? Porque cada vez que se le ocurre al presidente, para ser democrático, convoca a plebiscitos, a consultas populares. Y nos pregunta si es que nos gustan los toros, casi. Si es que se puede matar en la plaza de toros al toro en las corridas. ¿Ok? Pero también pregunta si es que hay que reformar el sistema judicial ecuatoriano. Y entonces la gente vota sí. Pero vota porque lee la pregunta, no lee el anexo de 44 o 45 páginas con el proyecto de ley que va a mandar a la Asamblea Nacional para ejecutar esto. Hablando de seguridad jurídica, en los 6 años de gobierno del presidente Correa ha habido 10 reformas tributarias, 9 reformas tributarias. La 10ª está en este momento en la Asamblea Nacional en proceso. O sea, es más de una al año. Aquí puede entrar en vigencia una nueva ley de impuesto a la renta, aunque el año ya esté en curso. Cosa que es antitécnico además, ¿no? Pero no hay seguridad jurídica. Hay corrupción, como es lógico, y ya se me acaba el tiempo. Sin embargo, quiero decir una cosa para terminar. El único país del ALBA que mantiene relaciones diplomáticas con Israel es Ecuador. Y si quieren en las preguntas y respuestas podemos explicar por qué. Muchas gracias.